Marcelo San Martín, Catalina Tapia, Y Valentina Salgado. Valentina Salgado y Salinas, que soy yo, el que le hablo. Bueno, Cuéntenos. la entrevista parte principalmente con ¿cuál es su nombre? Ya, mi nombre es Daniela Hidalgo Mancilla. ¿Cuál es su edad? No relevante, pero por si acaso. 34. ¿Cuál es el área en que usted eligió para trabajar, desempeñarse como enfermera? La primera área que yo, la primera especialidad que yo hice posterior al egreso fue enfermería hiperbárica. ¿Ya? Y esa la desarrollé durante 6 años. ¿Y en la actualidad se desempeña en el tratamiento de cama hiperbárica aún o ya dejó ese rol? Yo creo que como hace 3 años, sí, casi 4, 3 años, me vine de donde estaba ejerciendo como enfermera hiperbárica y estoy en docencia, trabajo en Viña. Trabaja en Viña actualmente en docencia. Mm. Una pregunta, ¿en qué lugar ejerció usted cuando ejercía en cámara hiperbárica? En Ancud, en el Hospital San Carlos de Ancud. En el Hospital San Carlos de Ancud, correcto. Y hace, aproximadamente me dijo un cierto tiempo de años que lo realizó antes de que llegara a la docencia, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo Sí, fue eso? 6 años. 6 años. Y usted, Daniela, ¿me podría explicar en qué consiste más o menos este tratamiento de la cámara hiperbárica? ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener con el paciente? ¿Qué se realiza en esto? ¿Es Ya, complicado, complejo, largo el proceso, el tratamiento? ya mira, el tratamiento de cámara hiperbárica, yo no sé si ustedes conocen una cámara hiperbárica, pero es como un cilindro hermético cerrado, eh, con esas puertas igual que los submarinos, o sea, cerrado ¿Ya? herméticamente, en un lugar que tiene que estar en el patio, ¿cierto? Por riesgo de explosión, entonces muy cerrado. En el interior tú puedes caminar, yo soy alta, pero yo tenía que estar agachada, pero hay una camilla y tiene 5 sillas a los lados, entonces es un espacio grande, relativamente grande, donde se le pueden hacer procedimientos a los pacientes. ¿Quiénes son los pacientes que ingresan a cámara? En ANCUT esta es la única cámara que es pública, entonces al paciente no se le cobra por la prestación. ¿Ya? Y en Ancud nosotros tratamos a todos los buzos, o sea, todos los pacientes que trabajan en medios acuáticos en búsqueda de pulpos, peces, moluscos, crustáceos, cualquiera sea, digamos, su característica. Y eh, en ellos que sufrían, o sea, en los buzos que sufrían males de presión. El mal de presión es la enfermedad descompresiva, que es cuando, por ejemplo, un buzo desciende, por ejemplo, en la búsqueda de ¿Ya? los pulpos. El pulpo por eso es tan caro, porque el buzo tiene que bajar 40 metros mínimo para poder encontrar un pulpo. Entonces, baja, baja, empieza a bajar, desciende, 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 y a medida que va descendiendo, el oxígeno que él posee en el organismo se va transformando por nitrógeno, se va cambiando, ya por cada respiración que él hace. Cuando llega abajo a los metros que él quiere, digamos, al llegar, por ejemplo, a los 40 metros, ya no tiene oxígeno, tiene nitrógeno. Nitrógeno y CO2. Eso es lo que le da vuelta. ¿Qué sucede? Que a medida que él va subiendo nuevamente, cuando termina su faena, tiene que subir de manera tan paulatina y tan lenta, según las escalas de descompresión, eh, que si no las cumple, llega con ese nitrógeno en el organismo. ¿Y qué es lo que ocasiona el nitrógeno? Que el nitrógeno se almacena en las articulaciones y genera dolor, porque obviamente es un compuesto que uno no está acostumbrado a tener y el paciente tiene dificultad respiratoria, puede tener impotencias funcionales, puede llegar con pérdida de conciencia. Ya entonces, mientras más rápido suba, Más mayor, riesgoso es. mayor es la gravedad de la enfermedad descompresiva. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos en la cámara? Es que estos pacientes que quedaban con estas situaciones, por ejemplo, de enfermedad, los volvíamos a someter a la misma presión en la cual ellos habían estado, por ejemplo, los 40 metros, y los hacíamos descomprimir o relativamente subir, pero muy lento. ¿Cuánto se podía demorar un proceso? 8 horas. 8 horas, 12 horas, un proceso de cámara, claro. Entonces así nos aseguramos que
el paciente elimina efectivamente el nitrógeno que tenía almacenado en las articulaciones. ¿Cómo nosotros sabíamos que funcionaba? Porque como se adhiere a las articulaciones, empieza a doler el hombro, después duele el codo, después duele la muñeca y después desaparece el dolor. Y lo mismo en la parte inferior, duele la cadera, después duele la rodilla, después duele el tobillo y después desaparece. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que el paciente ingresa a cámara con mucho dolor, con dolor EVA 9 o 10 de 10. No podemos administrarle analgésico porque el analgésico enmascara el dolor. Entonces nosotros necesitamos saber que efectivamente el dolor va bajando sin uso de analgésicos. Entonces, el único personal que ingresa a la cámara, o por lo menos en ANCUD, el único personal que ingresaba era enfermería. Entonces, enfermería o la enfermera se sometía a la misma presión del buzo sin estar enferma. Entonces se sometía a los mismos 40 metros, ya, para acompañarlo a él en su proceso de recuperación. Uno Una como consulta. enfermera, ¿sí? ¿Cuál es el fin de la enfermera al ingresar con el paciente a la cámara? Porque un Ya que paciente, está o sea, el sometida. paciente, claro, el paciente está con dolor, entonces está fuera de sus cabales, no tolera la mascarilla, no mantiene la posición, después cuando el dolor se le pasa se queda dormido y no se pueden quedar dormidos porque disminuye la capacidad ventilatoria. Hay que hacer procedimientos dentro, hay que, por ejemplo, si el paciente está muy agitado, administrar un ansiolítico, cambiar algún suero, sondear al paciente porque comprende que están 8 o 12 horas y qué pasa si el paciente quiere orinar, entonces hay que tener una sonda Foley puesta. Entonces, tú controlas la parte psicosocial psicoemocional, digamos, del paciente y además los procedimientos clínicos. ¿Por qué no podía ingresar, por ejemplo, el técnico? Porque ¿qué pasa si había que sondearlo? No, No se podía. no es rol ¿Por del. qué, ¿Por qué no podía ingresar el médico? Porque la expertise en las punciones no era tan efectiva. Entonces podía multipuncionarlo sin lograr nada efectivo. ¿Ya? Entonces, por Correcto. eso era enfermería en la que se sometía, digamos, a la presión del paciente. Más que nada para poder dar un buen manejo al paciente en caso de tener que realizar alguna técnica o algo. Claro. Y nosotros, porque era mucho tiempo en el interior de la cámara, el paciente, por ejemplo, de las 8 horas que nosotros estábamos, a las 4 horas ya se le había pasado el dolor, o a las 3 horas, por ejemplo, se le había pasado el dolor. ¿Y qué hacíamos después? Porque no pueden ingresar celulares, no pueden tener libros, no pueden tener nada, y es un espacio cerrado en donde estás tú el paciente. Entonces, ¿qué nosotros hacíamos? Educarlos. ¿Acerca de qué? Patología, casi todos eran hipertensos, diabéticos, mal control de la dieta. Como una Entonces, vida sana, de acuerdo a lo que él ejerce. o de acuerdo a lo que él ejercía. Exacto, de acuerdo a lo que él podía hacer. ¿Podríamos hablar de una similitud de la cámara hiperbárica, así, por ejemplo, a una habitación de una resonancia magnética, o son totalmente distintas? Sí, pero considerando la resonancia magnética con todo el aparataje, no solamente donde entra Ah, el paciente, el aparato completo. excelente. Otra pregunta, Daniela. ¿Para qué paciente no se debe aplicar este tratamiento? Los pacientes que son claustrofóbicos no pueden ingresar porque están mucho tiempo en el interior, entonces no se puede. Los pacientes que son muy obesos tampoco, porque a mayor cantidad de tejido adiposo, mayor captación de nitrógeno, entonces es más complicado sacárselo. Ya. Eh, y nosotros también sometíamos a los pacientes con algunas úlceras y había que ver la evolución de la úlcera, no todas servían, digamos, a esta hiperoxigenación. Porque finalmente lo que hace la cámara es meter un paciente, someterlo a la presión, pero hiperoxigenarlo para que el nitrógeno salga mucho más rápido que en situaciones normales. Excelente, Daniela. Uno, en verdad, más que uno, ¿cuáles son los riesgos de aplicar este tratamiento en la cámara? ¿Tiene algún riesgo para el paciente? Los riesgos, mira, las escalas de descompresión, tú las puedes buscar por internet, coloca enfermedad, escalas de descompresión y van a aparecer. Si la tabla dura 8 horas, ¿Ya? tú en bajar a los 40 metros te demora 10 minutos.
pero tienes que ir haciendo un lapso de ir bajando, parando, bajando, parando. ¿Ya? ¿A qué me refiero el bajar? A aumentar las presiones. Aquí funciona el triángulo de la presión, el calor, la temperatura, ¿cierto? Que es mucho, mucho riesgo de inflamación. Entonces, la ropa tiene que ser de algodón, no puede ser de acrílico, ni tampoco de plástico, porque si no es riesgo de chispa. Tanto en el descenso como en el ascenso del paciente o la enfermera, tienen que ir deteniéndose. Bajan o empiezan a subir, no sé, 5 metros y paran ahí 10 minutos. Entonces, todo ese control de tiempo horario tiene que haber alguien fuera de la cámara para que te esté diciendo, retiro de mascarilla, colóquese la mascarilla, retiro mascarilla al paciente, colóquese usted la mascarilla. Entonces, alguien por fuera va controlando que efectivamente tanto el personal de enfermería como el paciente vayan cumpliendo con la escala de descompresión o la tabla de descompresión tal cual como indica la literatura. ¿Cuál es el riesgo? Que, por ejemplo, si yo no cumplo lo que a mí me están diciendo, yo genero una enfermedad descompresiva. O sea, yo salgo a superficie o al término de la cámara con nitrógeno en vez de oxígeno. Correcto. Entonces, esto es lo que hace que el proceso sea tan duradero. Exacto. En los buzos. O sea, es sobre todo en los buzos porque ellos son los que tienen una situación de trabajo muy distinta. Entonces ellos, por ejemplo, la sangre bajo el agua se ve distinta, cambia de color. Los buzos que trabajan en la noche funcionan distintos porque no perciben los mismos colores que alguien de día. Entonces las educaciones son distintas. Todo es complicado. Es un paciente totalmente distinto. Son todos distintos. Todos distintos, sí. Qué bueno, Daniela, gracias por tu momento. Tengo otra pregunta para ti que dice, ¿qué te motivó a ti para dedicarte al tratamiento de cámara hiperbárica? ¿Qué fue lo que te llevó a ti para dedicarte a esa área? ¿Te llenó en algún aspecto? ¿Te sentiste satisfecha contigo al realizar esto? Yo inicié en la cámara hiperbárica no porque yo quisiera, a mí me plantearon, o sea, me propusieron la especialidad. Yo no sabía mucho de enfermería hiperbárica, así que como era recién egresada no tuve ningún problema. ¿Cuál es el gusto posterior? Que en realidad es una especialidad de la enfermería en donde tú rápidamente, en un transcurso menos de 12 horas, ves la evolución de un paciente que llega inconsciente a uno que está como si no le hubiese pasado nada. Entonces es el ver eso, el poder educar, el poder solucionar muchas cosas, muchas dudas que puede tener el paciente al interior y que no lo puede cometer después porque se someten a multa o a retiro de carnet, etcétera, etcétera. Y las gestiones familiares, porque tú te involucras no solo con el paciente, sino que también con la familia completa. Un paciente que se somete a cámara hiperbárica no es solamente una sesión a la cual tiene que ir. La primera es la más larga y es la principal, que es la que te digo que vale o dura 8 o 12 horas, pero las otras que siguen es 1 hora y media, es poquito, ¿ya? Y son en forma diaria, ¿ya? Y pueden ser 50, pueden ser 30 sesiones, va a depender, ¿cierto?, de la gravedad de este paciente. Hasta que el paciente bote todo el nitrógeno. Sí, hasta que el paciente se recupere las funciones normales, digamos, no le duela nada, no tenga ningún problema al caminar, no se maree ni nada por el estilo. ¿Qué sucede? Que el paciente tiene que estar hospitalizado para poder hacer todo este tratamiento y muchos de los pacientes no tienen muchas redes de apoyo, por ejemplo, con los hijos, viven solo con los hijos. Entonces ahí es enfermería quien coordina que el hijo, si es menor de edad, se hospitalice en un servicio de pediatría para que el papá respete el tratamiento de la cámara. Tú lo puedes enviar desde el hospital al colegio para que no pierda las clases. O, por ejemplo, si el buzo es rural y tiene animales, ¿quién va a alimentar los animales para que el buzo mantenga la hospitalización y no se quiera ir? Porque si no, él simplemente va a pedir su alta. Y eso va a hacer que tenga problemas posteriores. Los buzos de por sí, por ejemplo, hay buzos que no completaron sus sesiones y, por ejemplo, quedaron cojos, por darte el ejemplo. Pero ese problema no funciona en el agua, porque en el agua no ven esa problemática, solo la ven cuando salen del agua. No sé si me explico.
Entonces, para ellos, cualquier problema motriz no genera problemas laborales, sino que genera problemas después de la vida diaria. El realizar claro, porque en el agua no va a tener ningún problema de cojera. ¿Me entiendes? Ellos se manejan muy bien, con los oxígenos, con los reguladores, con todo lo que tiene que ver, pero el problema de ellos suscita en su vida normal. Y ahí es donde uno tiene que lograr que ellos entiendan, digamos. Correcto. Daniela, ¿tú habitualmente ingresas a la cámara? ¿Este ingreso de tu parte hacia la cámara ha tenido algún problema de salud contigo? ¿Ha traído alguna, cómo decir, alguna dificultad hacia tu salud? ¿Ingresar tantas veces a esta cámara? Sí. Bueno, todo el equipo teníamos, por problemas laborales o por riesgo laboral, teníamos evaluación de lo que todos los hospitales tienen, pero nosotros además teníamos neurología, pero neurología por las jaquecas que pudiésemos tener por dormir poco, porque los buzos llegaban siempre de noche, entonces trasnochábamos harto. Y yo posterior a esto no tuve ningún problema, siguiendo ciertos los chequeos que te hacen cada 6 meses, los exámenes que nos hacían, no tuve ningún problema. Excelente. Daniela, ¿qué es lo positivo que tú rescatarías de tu área y cuáles son la mayor dificultad de trabajar más que nada en esta cámara? Los horarios pueden ser, la presión. Lo que pasa es que, mira, a mí lo que yo creo que es interesante es que uno desarrolla todas las áreas del rol aquí, porque enfermería es quien gestiona los traslados, entonces el buzo está aislado en una isla con un accidente descompresivo. Entonces tú coordinas Armada, Carabineros, SAMU para hacer posta y lograr traerlo hasta el hospital donde tú estás, ¿ya? Entonces la gestión que hace enfermería es mucha, eso es entretenido, es muy interesante. Y no sé, cuando es por aire, como el buzo se sometió a una presión de inmersión, o sea, como bajo tierra, por así decirlo, no puede subir, no puede volar muy alto, porque si no se vuelve a someter a una nueva presión. Entonces, por ejemplo, el traslado por aire tiene que ser a ras de mar. Entonces, eso a ti te permite comunicación fluida con los pilotos, por ejemplo. Con los pilotos de Carabineros para poder trasladar a un paciente y que entiendan que no puede hacer una enfermedad descompresiva nuevamente por un traslado en helicóptero. Después el traslado, no sé, el traslado terrestre o marítimo con mucho volumen, sentido de mucho suero, para tratar de movilizar en algo ese nitrógeno que está almacenado en las articulaciones. ¿Sí? Y lo complicado era que efectivamente, como los buzos trabajan por lo general en el día, tienen la enfermedad descompresiva durante el día o en la tarde y el traslado tú no lo haces al tiro, entonces te puedes demorar 24 horas, por ejemplo, en un traslado o 18 horas en un traslado. Entonces el buzo por lo general llega de amanecida, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y eso significa ya toda la noche con el buzo, porque si pensamos en una sesión de 8 horas o de 12 horas, estás todo el día ahí. Entonces eso afecta un poquito la calidad de vida, en el sentido de que yo no solo trabajaba en la cámara hiperbárica, entonces tenía que seguir mi rutina habitual, digamos diurna, normal en un servicio clínico. ¿Ya? Eso era lo complicado, digamos, de esto. Otra cosa que es súper desconocido, somos muy pocas enfermeras hiperbáricas, yo creo que somos como 10, no somos más. Son poquitas. Sí, porque la especialidad no la hacen tampoco acá. O sea, yo me fui fuera a hacer la especialidad y acá no hay nada de resorte, digamos, de enfermería hiperbárica. Únicamente hay ahora un congreso que se hace en Argentina, que se hace anual, como hace 2 años atrás, y es como lo único más cerca, digamos, que podemos tener. Entonces, una especialidad que es súper atractiva, pero no se realiza acá. No hay nada acá en Chile, digamos, que especialice. Y yo trataba abusos, trataba lesiones, o sea, heridas, pero por ejemplo en Santiago existen las cámaras hiperbáricas para tratamiento de belleza, porque como hiperoxigenan, entonces aumentan el ciclo, digamos, de la célula, o sea, lo aceleran, entonces genera rejuvenecimiento considerable por la hiperoxigenación, y también se utiliza para los microdesgarros en los deportistas de alto nivel,
o también para los incendios. Los pacientes que han inhalado monóxido de carbono en un incendio los hiperoxigenan en una cama hiperbárica. Excelente, Daniela. Muchas gracias por tu tiempo y finalizaría con esta pregunta más que nada. ¿Qué consejo nos darías tú como profesional a nosotros como futuro enfermero más que nada? ¿Algún consejo, algún tips, tener algo, una cualidad que podamos desarrollar, una herramienta que tú nos puedas dar a nosotros como futuro enfermero para poder salir a enfrentarnos al problema que hay hoy en día, que son las áreas de la salud en Chile más que nada? Yo creo que la principal consideración que yo pudiera decirle es que no se centren únicamente en lo intrahospitalario, porque enfermería es mucho más que eso. Consideren que, claro, ustedes realizan su práctica intra, extra, quizás los consultorios, lo mismo que realicé yo, sin, digamos, sin todas las mallas curriculares son iguales, pero yo creo que a enfermería le falta un poquito abrir un poco más la visión, sentido de todas las posibilidades que tienen. Por ejemplo, ¿ustedes habían escuchado alguna vez de enfermería hiperbárica? Yo, la verdad, solo he escuchado las cámaras hiperbáricas por este tema del fútbol, pero más allá, por ejemplo, que tú me digas que someten a un buzo en una cámara para poder quitar la compresión, nunca lo había escuchado, la verdad. Ya, ¿viste? Entonces, eso es una de las consideraciones y un enfermero hiperbárico gana súper bien porque es una especialidad muy bien pagada. Eh, Todas las navales, como Chile es tan largo y tiene tanto mar, en todas las zonas navales tienen una cámara hiperbárica, porque de alguna manera tienen que resolver la problemática de los buzos que soldan los barcos bajo el agua. O sea, que están bajo el agua soldando, reparando barcos, tienen que someterlo a cámara hiperbárica y en eso se necesitan profesionales que sean con la especialidad hiperbárica y que puedan, cierto, dar alguna solución a estos pacientes en caso de algún problema de salud. La H tiene cámaras a lo largo de todo Chile y una sesión de cámara hiperbárica sale como 2 millones de pesos. Una sesión. Y la sesión vale, o sea, la sesión dura 1 hora y media, lo normal. Entonces, donde yo trabajaba era la única parte pública en donde el paciente no pagaba nada. Sí, era multado por la naval, digamos, por no cumplir las consideraciones, pero en estricto rigor estaba un mes sometido a cámara y no le pasaba o sea, no pagaba nada si era FONASA A o B, y si no las prestaciones, digamos, los porcentajes según prestación. Y así como, por ejemplo, esta especialidad súper extraña, muy entretenida, pero súper extraña, existen otras que también son muy enriquecedoras, muy rentables y entretenidas. O sea, uno hace la pega y además se entretiene haciéndola. O sea, por eso, la consideración para mí, o sea, de mí para ustedes, es que no se centren únicamente en lo intrahospitalario, que si bien aprovechen, conozcan, porque no está de más, y sobre todo en esta situación que estamos hoy día, es súper atingente que sepan bien cómo se realiza, cuáles son los pasos a paso, los cuidados, etcétera, etcétera. Pero enfermería ya hace rato que dejó de ser intrahospitalario y extrahospitalario, y eso ustedes lo ven con la posibilidad de trabajo que pueden tener en esas áreas. O sea, cada vez son menos. Pero eso no quita que sea lo único que realiza enfermería. ¿Dónde es una buena instancia para conocer toda el área de enfermería? En los congresos. O sea, los distintos congresos siempre sale algún tema que uno dice, uy, yo esto no lo conocía de enfermería. Y ahí puede un poquito abrir la mente a los alumnos para que entiendan cómo funciona, digamos, esta profesión. Y considerando que para ustedes los congresos son gratis, o 10.000 pesos, 15.000 pesos a lo sumo. Entonces, esas son buenas instancias para que un enfermero que no tenga opción o no quiera intra o extra busque alguna otra consideración. Excelente, Daniela. Muchas gracias por tus consejos y tu respuesta. Más que nada me aclaraste mucho y me hiciste conocer un área que la verdad es que yo no conocía estudiando la carrera. Y eso, Daniela. Muchas gracias por darnos tu tiempo para poder realizar la entrevista de cámara hiperbárica y me despido. Bueno, si necesitan alguna información, me escriben un correo porque tengo harta información, digamos, de esto. Así que si necesitan algo, porque no sé si tienen que hacer una presentación, tienen que hablar, exposición, no sé. Entonces, si necesitan algo, me avisan. Yo los puedo ayudar con material.
Y con fotos Excelente. también. O sea, ¿Ya? entonces, en caso de necesitar algo, te redacto un correo Me y tú escribes. Ya. Muchas Sí, gracias, me Daniel. escribes, no hay problema. Bueno, ya no sé si tienen más dudas. No sé si mis compañeros quieren acotar algo, hacer